Hola, ¿qué tal? Los saluda de nuevo el pastor Carlos Parga. Con la ayuda del Espíritu Santo, quiero compartir algunas palabras que se encuentran en la palabra del Señor. En el libro de Hebreos, capítulo 10, nos dice así la Escritura, del versículo 26 en adelante. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, pero que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Advertencia al que peca deliberadamente es el tema que quiero compartir ahora con ustedes. Thomas Edison se le recuerda como uno de los inventores más prolíficos de la historia. Cuando murió, había patentado más de 1200 invenciones. Falló 81 veces antes de tener éxito en inventar la bombilla eléctrica. Cuando tuvo su falla número 81, un ayudante dijo: bueno, fallamos otra vez. No, dijo Edison, tuve éxito otra vez. Ahora sé 81 maneras de cómo no inventar la bombilla eléctrica. De esta manera es que se hacen los genios. Un sabio observó que el éxito es 1% de inspiración y 99% de transpiración. La mayoría de las personas fracasan en la vida porque tiene miedo de emprender alguna gran tarea o simplemente abandona cuando se desanima. Casi todos los que tienen éxito lo logran porque se rehúsan a aceptar la derrota y el desánimo. En una ocasión alguien dijo: toda obra noble es imposible al principio. Otro dijo sabiamente: si no tienes éxito en el primer intento, inténtalo otra vez, persiste, no te rindas, no abandones. Este es el mensaje del escritor a los hebreos. Los cristianos hebreos estaban a punto de hacerse a un lado de la voluntad y propósito de Dios. Durante 30 años, desde la ascensión de Cristo, habían soportado una horrible persecución. Sus familias los habían rechazado. No se les permitía entrar en el templo. Sus negocios fueron boicoteados. Sus bienes malograban. Sufrieron pobreza, burla y soledad. Y muchos de ellos fueron asesinados. Sin embargo, permanecieron fieles.
El tiempo había pasado y la persecución había menguado. Ahora extrañaban el templo, el sacerdocio y los sacrificios. Sus familias y viejos amigos les rogaban que regresaran al judaísmo. Había muchas voces que les hacían señas para que dejaran a Cristo y regresasen al antiguo pacto. El autor de Hebreos describe oscuramente su peligro. Luego les da una defensa. El libro de Hebreos nos muestra que nuestro Cristo es mayor que los profetas y los ángeles. Pero también pinta la aterradora imagen de un barco que ha soltado las amarras y está naufragando hacia la destrucción. Él dice: por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El autor describe los sufrimientos de nuestro Salvador y muestra que es mayor que Moisés. Luego pinta otra imagen oscura: Israel rebelde, errante en el desierto durante 40 años por apartarse cuando Dios les dijo que entraran a la tierra prometida. Advierte como presagio: temamos, pues, mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo, no sea que alguno de ustedes parezca quedarse atrás. El autor describe a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote, mayor que Aarón. Luego se sumerge en ese oscuro pasaje que dice que los renegados crucifican de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a vituperio. Lo vemos en el capítulo 6, versículo 6. Nos muestra a Cristo el sacerdocio perfecto, para siempre según el orden de Melquisedec. Ese es el sacerdote perfecto. El nuevo pacto que reemplazó al antiguo. La expiación perfecta realizada por el Salvador, dándonos preciosos privilegios que son nuestros en Jesús. Luego señala el gran horror de aquellos que pecan voluntariamente después de haber recibido la verdad, y les queda solo una horrenda expectativa de juicio. Las advertencias están entretejidas a lo largo de todo el libro. Veamos cómo es el pecado terrible de retroceder. ¿Sí escuchó bien? De retroceder. Estos cristianos corrían un gran peligro, no en convertirse en reincidentes que perdieron la iluminación, sino en volverse deliberadamente de la luz que habían recibido y de ser contados entre los enemigos de Cristo. Ellos tal vez hayan contemplado la idea de ser discípulos en secreto, pero de ese modo iban a fortalecer al enemigo y rehusarse a testificar con sus vidas y palabras. ¿Qué es pecado voluntario? ¿Quién lo puede cometer? ¿Estamos en peligro? Ninguno de nosotros quisiera estar en la condición terrible y desesperada que nuestro escritor describe aquí. Nos ayudará a repasar el trasfondo histórico. Si escuchó bien, el trasfondo histórico. Cuando el autor les advirtió que temiesen para que no dejaran de alcanzar la promesa, explicó con gran detalle el fracaso de los hebreos a quienes no se les permitió entrar al prometido reposo de Dios por alejarse o rehusarse a seguir al Señor. Ellos consideraron regresar a Egipto, pero el registro divino nunca dice que Dios consideró permitirlo. ¿Sí escuchó bien? Se lo voy a repetir. Pero el registro divino nunca dice que Dios consideró permitirlo. Después de mucha queja y murmuraciones, en el día de la provocación, que se encuentra en el capítulo 3, versículo 8, Dios los sentenció a morir en el desierto y perder el reposo prometido. Ellos se arrepintieron, lloraron y oraron para recibir perdón. Incluso intentaron ir en pos de la tierra, pero la suerte ya estaba hecha. Habían perdido su destino intencionado y el pueblo escogido de Dios fue sentenciado a 40 años de ir errantes por el desierto hasta que cada hombre mayor de 20 años, excepto Josué y Caleb, estuviese muerto. Las consecuencias quedan, mi hermano. Algunos creen que este pasaje se refiere a la apostasía. Sin embargo, no es el acto de abandonar a Dios y regresar a un estado no redimido lo que él está describiendo, sino el rehusarse a continuar con una relación de pacto hacia el crecimiento y servicio cristiano. Se lo voy a volver a repetir.
sino el rehusarse a continuar con una relación de pacto hacia el crecimiento y servicio cristiano. Ya no queda más sacrificio por el pecado, nos dice en el 10:26. ¿Qué significa esto? No es el pecado en forma singular, sino general. El ministerio del tabernáculo debía limpiar al pecador de sus pecados que lo descalificaban para el santo servicio. Un hebreo separado del tabernáculo todavía estaba en la relación de pacto, pero sin el ministerio de los sacerdotes y el tabernáculo. Sus pecados no eran perdonados y se le consideraba no apto para la adoración o la comunión con Dios. El problema de estos cristianos hebreos era que ellos sabían que el antiguo pacto había sido reemplazado. También sabían que uno que regresaba al judaísmo no tenía manera de ser limpiado de los pecados cometidos diariamente, ya que había dejado a su único defensor posible, Jesucristo, el único intermediario entre Dios y los hombres. Si estos cristianos hebreos regresaban, se identificarían con los que crucificaron a Cristo. Hubieran hecho caso omiso del Hijo de Dios. Considerarían la sangre de Cristo como impura porque se rehusarían a compartirla. Insultarían al Espíritu de gracia que fue dado para ser un compañero dinámico en el servicio. Si hacían esto, podían esperar un mayor castigo, nos dice en Hebreos 10:29. Algunos creen que la ventaja del nuevo pacto es que Dios requiere menos de nosotros que aquellos que estaban bajo la ley. Pero Jesús nos dice en Mateo 5:20, a menos que su justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entrarán en el reino de los cielos. Así que los requisitos de la gracia son mayores que los de la ley, pero las provisiones de la gracia se ofrecen para cumplirlos. ¿Corres tú el peligro de este pecado hoy? ¿Te has apartado? ¿Has dejado de seguir al Señor con tu asistencia fiel a la iglesia? ¿En tu diaria lectura y bíblica y la oración? ¿En testificar? ¿En diezmar? ¿Está tu vida manteniendo el paso con el liderazgo de Cristo? ¿Te importa más agradar a los hombres que agradar a Dios? ¿Está tu vida a la altura de la gracia de Cristo? Este pasaje tal vez esté dirigido a algunos de nosotros. El autor está hablando a cristianos cuando dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Algunos cristianos quizá consideren volverse en contra de Cristo, pero con seguridad ningún creyente nacido de nuevo podría hacerlo. No se nos ha dejado sin esperanza. Él nos arma en contra de la tentación. Estos sufridos cristianos hebreos fueron instalados a recordar su buen inicio. Se les aconsejó que traigan a la memoria los días del pasado en los cuales, después de haber sido iluminados, soportaron gran conflicto y aflicciones. ¿No es extraño cómo nos amenaza lo fácil? Estos creyentes habían soportado una terrible persecución, pero ahora que tenían relativa paz, fueron tentados a dar la espalda a Cristo. Con respecto al peligro del tiempo de ocio, el clásico ejemplo de la historia de Aníbal y su ejército de Cartago, él y su ejército derrotaron a los romanos repetidas veces hasta que pasaron un invierno relajándose en Capua. Los romanos los conquistaron en la primavera siguiente. Estos primeros cristianos fueron tentados durante los buenos tiempos, pero se les recordó acerca de su resistencia y la fidelidad y ayuda del Señor durante los tiempos difíciles. Ahora se los insta a recordar su recompensa. Las recompensas más grandes son generalmente las más distantes. A un obrero temporal se le paga diariamente, a un empleado regular, semanal o mensualmente, pero un propietario o socio quizás tenga que esperar para cobrar lo suyo hasta fin de año, cuando las ganancias se hayan establecido y dividido. Nuestro autor les dice a estos hebreos que se armen en contra de la tentación practicando la paciencia, porque les es necesaria la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan lo prometido. Hebreos 10:36. Una atareada mujer agrícola fue persuadida por su doctor para que fuese al hospital para un necesario descanso. Después de unos cuantos días,
ella empezó a inquietar y fastidiar al doctor para regresar a casa. Entonces ella le preguntó: ¿cuánto tiempo tengo que estar acostada en esta cama, doctor? El doctor le contestó con una excelente respuesta: solo un día a la vez. Aunque necesitemos paciencia, esto no significa que debamos ser pasivos. Tenemos necesidad de resistencia o perseverancia. Los griegos tenían un premio militar que entregaban al soldado paciente, uno que podía recibir todo lo que el enemigo pudiese propinar e incluso devolver un poquito más de lo recibido. Los cristianos más bien necesitamos tener paciencia para recibir todo lo que el diablo pudiera amontonarnos y luego devolver lo suficiente para obtener la victoria, aunque ya tenemos la victoria la que nos dio nuestro Redentor Jesús de Nazaret en el monte Calvario. El autor está diciendo: no te rindas. Napoleón dijo en una ocasión: la victoria pertenece a los que más perseveran. Ellington, el hombre que finalmente lo derrotó, dijo esto en Waterloo: golpeen duro, caballeros, pero vamos a ver quién puede golpear por más tiempo. Esto también cuenta en la vida cristiana. El que se mantiene persistiendo en buen tiempo o en malo, todo el día, con ganas o sin ellas, es el que está haciendo avanzar el reino de Dios. El autor no está dispuesto a cerrar con una nota baja. Él los animó. Sí, escuchó bien. Él los animó. Él no está aquí discerniendo entre las ovejas y las cabras. Todos ellos habían hecho una buena confesión y habían defendido la fe en la persecución. Habían sufrido y habían visto sufrir a sus hermanos a favor de Cristo. Él reconoce el peligro que enfrentan, pero no está dispuesto a escribir. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. Esto lo leemos en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 19. Él, en cambio, los animó a que perseveraran en medio del peligro. La amenaza todavía estaba allí y el resultado dependía de ellos. Si se apartaban del Señor, les aguardaba un destino peor que la muerte. Iban a perecer en el desierto de la oportunidad perdida. El escritor los desafió con la confianza que tenía en ellos. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Capítulo 10, 39. La palabra que se traduce perdición no comunica tanto la idea del infierno, sino la de destrucción, la cual fue el destino de los israelitas que retrocedieron en temor y se rehusaron a entrar en la tierra prometida. El autor literalmente dice aquí vida en vez de alma. Neumas significa alma, pero él usa la palabra griega zeuka, que significa vida física o aliento. Es la vida física la que está en juego. La misma amenaza se nos presenta hoy. El mundo está lleno de esos cristianos. ¿Qué estás haciendo tú con tu vida? Jesús dijo en una ocasión: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Marcos 8:35. Es la vida a lo que se está refiriendo. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Si tratas de salvarla para alcanzar tus propios intereses egoístas, la perderás. Si la pierdes en la voluntad y el plan de Cristo, la salvarás y harás que realmente valga. Un niñito fue al mostrador de dulces con sus 5 pesos, firmemente agarrado en su mano. Miró un largo tiempo, luego hizo varias preguntas. Finalmente el comerciante se volvió impaciente y dijo: mira, hijo, si quieres comprar algo, hazlo de una vez, porque tengo mucho trabajo que hacer. Entonces el niño lo miró lleno de reproche y dijo: Señor, solo tengo 5 centavos para gastar. Tengo que tener mucho cuidado de cómo lo voy a gastar. Yo solo tengo una vida y debo tener cuidado de cómo la uso. Tú que me estás escuchando, ¿verdad? Yo por mi parte, yo le daré la vida mía a Cristo, es más, se le he dado. Pero tú,
¿Se la has dado? Recuerda que solo tenemos 2 vidas. Y cuando pasamos a la segunda, ya no hay vuelta atrás. Si tú quieres hacer una oración junto conmigo, hazlo. Dile así al Señor Jesús. Señor Jesús, entra a mi vida. Reconozco que soy un pecador. Y en este momento te entrego mi vida porque eres muy bueno para conmigo. Reconozco que te necesito y reconozco en este momento que te necesito. Yo confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y creo que en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Gracias por haber hecho esta decisión tan buena y tan firme que yo hice hace más de 40 años. Que Dios te siga bendiciendo. Se despide tu hermano y amigo el pastor Carlos Parga.